Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Muy bien, estas son imágenes del documental Cuba Crucis, que habla de la fe y las libertades, así como del Vía Crucis del pueblo cubano y de los creyentes en su angustiante camino hacia la búsqueda de la libertad, angustiante y largo ya bastante, ¿no? Todo un calvario repleto de contradicciones, de dudas, de obstáculos gubernamentales. Así que hoy nos acompaña su creador, que es el joven escritor y periodista Joe Suárez, que es un prolífico autor que ha escrito sobre el terror socialista de la policía política cubana, así como de la violencia y el pandillerismo en La Habana. Es autor igualmente de títulos de innegable belleza como No se juega con la noche. Así que con él vamos a conversar ahora mismo. Muy buenas noches a ustedes. Bienvenidos a Fondo. Pusimos aquí Vía Crucis en una sola palabra, el Vía Crucis cubano. Joe Suárez, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Ajá. Un poquito al público, llevas apenas 12 días aquí en los Estados Unidos. En Cuba fuimos testigos de todo lo que te hicieron pasar, represión, interrogatorios, chantaje, cuestionamientos sobre tu fe, sobre todo. Así que sabemos el viacrucis personal que has pasado, pero mucha gente tal vez, como han sido tantos los sucesos de este año, pues no lo saben. Así que me gustaría un poco que nos contaras, ¿no?, sobre cómo has vivido, sobre todo este último año, ¿no?, que ha sido terrible. Especialmente después de la pandemia, el régimen se desbocó en reprimir a personas que se le enfrentaban, a enemigos del Estado. Y bueno, yo como enemigo del Estado, un individuo que hace periodismo frente a un régimen que pretende totalizar el control de las noticias, de la información, te imaginarás que no fue fácil. Sé que ustedes también han reportado sobre ese viacrucis personal y quiero agradecer también a América TV por eso y a otros medios independientes y de aquí de los Estados Unidos. En Cuba vivimos, los periodistas independientes en sentido general, un acoso terrible. Yo en particular estuve sometido a detenciones, a amenazas con el Código Penal pasado. El actual no es que sea mejor que el pasado, de hecho es peor, pero con el Código Penal anterior, un secuestro. Yo estuve sacando cuentas y en Cuba aproximadamente cada 3 semanas, cada 20 y tantos días, mi familia y yo en los 2 últimos años, de 2020 a 2022, estuvimos sometidos a un tipo de agresión que podía ser, bueno, en mi caso también, digamos, el decomiso de medios de trabajo, detenciones, como te decía también, arrestos también en el aeropuerto cuando llegaba a veces de viajar y finalmente durante 2 años y medio estuve regulado en la isla, que para quienes no lo saben significa que el Estado cubano le niega a un individuo la libertad de movimiento, la libertad de salir de la isla. Por ahí vi que tú habías hecho un trabajo, por lo menos recogido, algunas cifras sobre los regulados. Para quien no es cubano es una cosa absurda, ¿no? Los cubanos somos probablemente uno de los pocos, si no los únicos ciudadanos que tenemos que pedir permiso para salir y entrar de nuestro propio país. Y un regulado es alguien que no puede salir del país porque no le da la gana a ellos. Tú dices que los regulados, hasta de las cifras que se conocen, 150 son activistas, 61 son comunicadores, me llama eso la atención, 15 son líderes religiosos y 7 son artistas, hay otras cifras, ¿no? Pero lo que veo interesante ahí es los activistas, los comunicadores, sabemos que están en el ojo, pero los líderes religiosos, y pones el ejemplo de este matrimonio que simplemente no quería que sus hijos fueran educados en el sistema único de educación que hay en Cuba y terminaron en la cárcel. Vamos a ver un poco de tu documental, ¿no? A ver, adelante. La libertad religiosa es más que simplemente tener la libertad de uno como individuo creer en una religión o cambiar hacia otra. El gobierno no puede meterse en eso. Que un partido, una posición ideológica que de hecho es contradictoria con la religión, es la que autoriza qué puede hacer y qué no. Presentar tu trabajo con letras cristianas
es más que un obstáculo. La iglesia no tiene acceso a los medios de comunicación de ningún tipo. Su mensaje es disidente por naturaleza, es un mensaje que revoluciona, que cambia. El filtro del Partido Comunista de Cuba está al mando. Este es el templo, el lugar de la demolición está aquí. Para tratarlos de coaccionar a que se vayan del país. Es una voz disidente que ya no está en Cuba. Sale el oficial, usted sabe que usted no puede viajar. Teníamos que estarnos escondiendo de los profesores para reunirnos los grupos de cristianos, para leer la Biblia. El castrismo se opone a eso. Una sola escuela, una sola ideología. No tienes lugar a que entren otros pensamientos, a que entren otras ideas. Un matrimonio de pastores evangélicos estaba presos por el simple hecho de no querer entregar sus hijos a una escuela bolchevique, castrista, marxista. Hay un despertar de la iglesia en Cuba a la posición cívica. Porque en Cuba no se persiguen delitos, en Cuba se persiguen ideales. Estamos orando para que se detenga la persecución. Eso es algo más peligroso para el poder que ayudar a alguien, a una persona concreta. La iglesia sí se tiene que meter en política. Una de las cosas que sorprendentes de tu trabajo es que a pesar de todas las circunstancias, no has dejado de trabajar, no has dejado de escribir, de publicar, de hacer documentales. ¿Por qué esa voluntad? Yo siento que la voluntad está ahí porque hay una vocación detrás de ella. Pasa algo interesante con el tema de los regulados, con ese reportaje investigativo de marzo de 2020. Yo me interesé mucho más en el tema cuando el régimen me dijo a mí que yo estaba regulado. Y yo empecé a buscar información y dije, rayos, esto es algo verdaderamente ominioso lo que está pasando en Cuba. Y me decidí, bueno, a buscar cifras, empecé también a ver en qué provincias regulaban más, a quién más, si a hombres o a mujeres, por profesión. Tú has leído ahí una de las conclusiones del reportaje. Es decir, cuando el régimen ponía una zancadilla delante de mí, un obstáculo, una agresión, yo encontraba allí fuerzas para trabajar, porque hay una vocación detrás de ello. Ahora, has escrito un montón, me llama la atención, ¿no? Tienes, que estaba viendo ahí la portada, Leviatán, ya ahí me remite a es una reminiscencia bíblica, vamos a decirle así, pero es un libro sobre la policía política cubana y el terror socialista. Tienes El soplo del demonio, que es sobre la violencia y el pandillerismo en La Habana, un tema poco abordado, esta delincuencia urbana que hay en Cuba, ¿no? Tú que eres más joven, desde mi época, ¿no? Si me puedes contar un poco qué encontraste, qué averiguaste. Bueno, el libro lo que hace es reunir 3 historias, es un libro de periodismo narrativo, 3 historias de personas que en distintas décadas de los últimos 30 años estuvieron vinculadas con grupos ganteriles, pandilleriles en La Habana. ¿No se supone que en la Cuba socialista, ejemplar, los jóvenes, el hombre nuevo, no es eso? No, claro, esa fue una de las principales conclusiones del reportaje. Sí existen, bueno, de este libro, que era como una especie de reportaje extendido, que sí existen este tipo de problemas también en Cuba y que la propaganda castrista trate de ocultarlo bajo la idea del paraíso socialista, que sabemos que no es así, es todo lo contrario, es un infierno de hecho. Lo único que puede hacer es que estos problemas se agraven una vez que haya libertad en Cuba. Esos mismos grupos que hoy trafican con langostas o camarones o artículos de primera necesidad, mañana pueden traficar perfectamente porque está constituida ya una cadena de mando, una cadena de conexiones con almacenes y tal, con droga, por ejemplo, podrían traficar mañana perfectamente, con armas. Es lo que ocurrió de hecho y se estudia el caso allí. Hay una entrevista en el libro con un periodista mexicano que se ha dedicado a analizar esto. Eso ocurrió en Europa del Este, también podría ocurrir en Cuba. Entonces la idea era poner un poco de luz sobre eso y lo otro es, tú decías, desde mi época también en Cuba había este problema. Claro, una de las conclusiones, vamos a decir, con cifras numéricas del libro, es que hay una tendencia al alza, especialmente desde los años 80, de cómo el ciudadano percibe la inseguridad ciudadana. Te quería solo decir, a estos datos llego ¿cómo? A través de un link de vamos a decir, de una persona que me pasó
información de un centro de investigaciones sociales del régimen, y esos informes, esos estudios, no se permitían hasta ese momento que salieran a la luz pública. Y esta persona, bueno, claramente no voy a revelar su nombre porque estaba exponiendo su cargo, su trabajo, pero es alguien que entiende que el régimen no debe guardar esa información, que debe ser pública, y la facilitó para mi libro. Ahora, Miami es la ciudad de las sospechas. Me imagino que está al tanto, ¿no? Entonces, la gente se va a hacer preguntas rápidamente. Un muchacho joven que estudió periodismo en las escuelas del régimen y que, sin embargo, pues, un poco como le pasó a los cineastas que quiso fundar el fascismo, ¿no? Mussolini hizo Cinecittà y la mayoría de los directores terminaron haciendo cine antifascista. Es una cosa curiosa. Quiero que me hables de eso cuando regresemos, de dónde publicabas, ¿no? Estos trabajos tan críticos. Y también enseñarte algunos videos de un muchacho que está pidiendo por la libertad de su padre, también algunas de las cosas que pasaron en Artemisa, etcétera. Así que vamos a ver y sumar a alguien a la mesa, a la vuelta, el rostro de los represores de Artemisa. Ya volvemos. Terminar un poco con este joven periodista valiente, inteligente, que tiene todos estos libros, ¿no? Y estos escritos, y ha ganado premios periodísticos, como en La Otra Cuba en el 17, que por cierto es el título también de la película de Orlando Jiménez Leal. Espectros, antologías que son sobre periodismo narrativo, La Otra Isla, No se juega con la noche, etcétera, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde publicabas todo esto? ¿Dentro de Cuba? ¿Los medios cubanos admitían tus trabajos o tenías que publicarlo fuera? No, claramente que no. Estuve trabajando con Diario de Cuba la mayor parte de mi tiempo como periodista independiente en la isla. Fueron 8 años de hacer periodismo al margen del Estado. Cuando terminé los 2 años que, digamos, correspondían al servicio social, que es obligatorio para cualquier persona que salga de la universidad, enseguida pedí que me sacaran y también me sacaron del sistema de medios oficiales de alguna manera. Y comencé a trabajar entonces con distintos medios independientes completamente. Con Diario de Cuba, te repito, allí publiqué la mayoría de los reportajes investigativos y muchos de los libros los publiqué fuera de Cuba, desgraciadamente. También era un autor como autor, no solo como periodista. Hipermedia, ¿no? ¿Publicaste? Con Hipermedia también, como no, y también con la editorial alemana Iliada. O sea, hay un grupo de... Ahí ganaste un premio, ¿no? Sí, en el año 2021, justamente con Leviatán, Policía, Política y Terror Socialista en Cuba. No creo que tenga que explicar el libro después del título. Y eran básicamente con medios y, digamos, editoriales fuera de la isla. Has publicado también, vi que en El Estornudo, en Árbol Invertido, en El Toque, en On Cuba News. O sea, has venido haciendo un largo trabajo. Quiero enseñarte a este niño que pide la libertad de su padre, porque ustedes los jóvenes y los niños, Cuba tiene ahora el extraño récord de ser el país del mundo probablemente con el mayor número de menores de edad que son presos políticos o tienen a sus padres en la cárcel. Adelante. Yo día de Pupo Santana. Mi papá, Samuel Pupo Martínez, está preso injustamente desde el 11 de julio por gritar y pedir libertad. Él está muy enfermo, yo lo extraño mucho. Ya va a pasar el primer día de los padres sin que estoy con él. Yo me pregunto qué él estará comiendo y cómo estará durmiendo. Cualquiera que me pueda ayudar a traer a mi papá conmigo y con mi mamá. Libertad para Samuel Pupo Martínez, mi papá. Es un mensaje demoledor. Es muy triste, es muy lamentable lo que está ocurriendo en Cuba con los presos políticos. Es muy lamentable. Ahora, nosotros aquí como periodistas, ¿no? Siempre tenemos la duda de cómo se ayuda mejor, ¿no? Porque también tenemos el compromiso con la realidad nuestra, del entorno de la vida en Estados Unidos, en el resto del mundo y la situación tan específica de Cuba.